A compartir la poderosa palabra del Señor. Hoy estaremos hablando acerca de Levíticos capítulo 6, del versículo 14 al versículo 18. Gloria al nombre del Señor. En esta tarde les estaré compartiendo acerca de la ley de las ofrendas. Levíticos capítulo 6, del 14 al 18 va a ser la meta para poder meditar profundamente, palabra por palabra, versículo por versículo, aplicando discernimiento a las Sagradas Escrituras. Si usted es amante de la palabra, la buena palabra, la palabra meditada con discernimiento espiritual, si usted es amante de la enseñanza y de las cosas profundas de la palabra, le acompaño a que se quede conmigo en este espacio de 20 minutos, media hora quizá, donde vamos a compartir abundantemente cosas profundas de la poderosa palabra del Señor. De antemano le doy gracias por su presencia y por su compañía. Vamos a leer Levíticos capítulo 6 del 14 al 15, solamente 2 versículos para poder extendernos profundamente en el resto de la Escritura. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahvé ante el altar, y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahvé. Hasta ahí la lectura. Vamos a continuar, vamos a hacer una oración para introducirnos y pedir a Dios bendición, sabiduría y luz para discernir las Sagradas Escrituras. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, su palabra es bendita. Le pedimos que esa palabra toque profundamente nuestra conciencia y que todo nuestro ser sea lleno de luz por la palabra. Su palabra da testimonio que la exposición de sus palabras alumbran el entendimiento, ilumine profundamente mi vida y la vida de todos mis hermanos que estarán conectándose en esta tarde para recibir la sabiduría y la revelación de su voluntad por medio de la palabra. Bendiga a cada oyente, cada creyente, cada congregación, cada pastor, cada siervo, todo aquel que vaya a escuchar sus benditas palabras. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias le doy, Dios amado. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy estaremos compartiendo acerca de la ley de las ofrendas. En la ley del Antiguo Testamento, Dios ordenó muchas ofrendas. Una de ellas era la ofrenda de flor de harina. Dios estableció leyes para que los sacerdotes ofrecieran estas ofrendas correctamente dentro de la voluntad de Dios. Algo muy característico de Dios: Él es ordenado en todas sus acciones. Todo tenía que ser hecho dentro del orden establecido por Dios. Todo tenía que estar ofrendado dentro del orden revelado por Dios. Miremos los detalles principales en la ley de las ofrendas y apliquemos discernimiento para tomar principios de vida espiritual. Comencemos de ya mirando los principales detalles en cada uno de los versículos. Vamos a comenzar en el versículo 14 para poder definir y aplicarle discernimiento a la palabra, para tomar de ahí principios de vida espiritual que podemos aplicar a nuestra vida cristiana ahora en el nuevo pacto. Voy a leer el versículo 14 de nuevo. Escuche, ponga atención y aprenda lo que digo por el Espíritu Santo. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahvé ante el altar. Escuche lo que puedo oír del Espíritu Santo en este versículo. El pueblo tenía que dar a Dios ordenadamente conforme a la ley establecida por Dios. La palabra ofrenda significa dádiva, regalo, presente. Esta ofrenda era un presente del pueblo a Dios. El pueblo daba ofrenda a Dios y Dios lo tomaba como una ofrenda, como un presente, una dádiva. La ofrenda era dada dentro del orden de la ley. Se ofrendaba ordenadamente, es lo que nos está enseñando Dios. Los sacerdotes eran responsables ante Dios de recibir,
presentar y administrar esta ofrenda ante el altar de Dios. La palabra de Dios dice: lo ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahvé ante el altar. El principio de vida espiritual para nosotros es el siguiente: dar a Dios ordenadamente bajo las recomendaciones de su bendita palabra. Todo lo que le demos a Dios como ofrenda de corazón tiene que ser de acuerdo a lo que Él mismo reveló en relación a la manera de cómo dar. Bendito es el nombre del Señor. Todo lo ofrendado a Dios es recibido y administrado por los siervos de Dios, encargados y asignados para esta obra de consagración de parte de Dios. Todo es dado a Dios, pero sus siervos y sus siervas lo reciben en lugar de Dios, la ofrenda consagrada del pueblo. Además, los hijos de los sacerdotes tomaban de la mano del pueblo la ofrenda consagrada a Dios. Toda clase de ofrenda que consagremos a Dios es tomado como presente, como un regalo, como una dádiva de nosotros a Dios. Todo tiene que ser dado a Dios de corazón. Bien es cierto que todas las ofrendas hasta ahora en el nuevo pacto, cuando hablamos de ofrenda, las recibimos nosotros los siervos de Dios, así como en la ley antigua, en el antiguo pacto, todas las ofrendas los sacerdotes las recibían de la mano del pueblo, pero esas ofrendas eran consagradas a Dios. Lo mismo es hoy en día. Todo lo que damos, lo damos para Dios, aunque el hombre humanamente lo reciba en calidad de administrador, en calidad de siervo, pero la ofrenda es dedicada a Dios. Vamos a ir al versículo 15 para mirar algunos detalles muy profundos en la revelación del Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor. En el versículo 15 dice: y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahvé. Este texto está lleno de revelación espiritual en cada detalle de la ofrenda de flor de harina. La ofrenda de flor de harina era una ofrenda comestible que el pueblo entregaba a Dios. Esta ofrenda consagrada era dividida en dos porciones. Por eso usted en alguna porción de ahí mismo, los primeros capítulos de Levítico, va a encontrar la ofrenda que se le llama oblación. La ofrenda de harina se le llamaba también oblación. La palabra oblación significa dividida en partes. La ofrenda de flor de harina era dividida en dos partes por los sacerdotes. Escuche, porque esto es muy significativo. Dos partes, oblación. La ofrenda de flor de harina era una ofrenda compuesta, amasada primero con aceite y también llevaba incienso. Esta ofrenda es figura de una poderosa realidad espiritual. Dios usó la ofrenda de flor de harina como figura para enseñarnos una profunda realidad del Espíritu. Escuche y aprenda, por favor, usted que me está escuchando. La ofrenda de flor de harina representa, la ofrenda en sí representa la dádiva del corazón del pueblo ofrecido a Dios. Detrás de una ofrenda está la actitud del corazón. La flor de harina es lo más fino del trigo, del grano de trigo. Y la harina, la de más calidad, la flor de harina, era el polvo refinado, procesado del trigo. Y en la revelación de las Escrituras, la flor de harina representa humanidad procesada. La harina amasada con aceite, el aceite representa la unción, el aceite del Espíritu Santo. Además, del aceite, la masa de harina llevaba incienso. Y el incienso tiene un significado doble. Primero, significa oración y también vida en resurrección. La flor de harina, el aceite, el incienso,
Todos estos detalles están llenos de realidades espirituales. Ponga atención porque voy a hablar con discernimiento espiritual y les enseñaré profundidades en la realidad de la palabra. Realidades espirituales de la palabra de Dios. Esta ofrenda de flor de harina amasada con aceite e incienso tiene doble significado. Por ello era una ofrenda de oblación dividida en dos partes. Estas dos porciones de la misma ofrenda tienen doble significado espiritual. Primera parte o primera porción. La primera porción de la ofrenda quemada a Dios en el altar representa la humanidad de Cristo, la humanidad de nuestro Señor, procesada, ungida por el Espíritu Santo, llena de oración y con olor de resurrección. En Cristo vemos la flor de harina, lo mejor del trigo, lo mejor del grano de trigo que cayó en tierra, murió y llevó vida, fruto de vida. En Cristo miramos entonces la flor de harina en su humanidad, el aceite, la unción del Espíritu Santo, el incienso, una vida de oración en el poder de la resurrección. Todo de manera inclusiva, la vida de Cristo consagrado a Dios como ofrenda de satisfacción y olor grato en la cruz del sacrificio. Ahora vamos a mirar la segunda porción de la ofrenda de flor de harina. La segunda porción de esta ofrenda era dedicada a los sacerdotes. Esto representa la humanidad en Cristo. La humanidad de todos los creyentes, todos los santos en Cristo, nuestra humanidad procesada, ungida por el Espíritu Santo, el cual vive en comunión en el poder de la resurrección. En la humanidad de todos los creyentes consagrados a Dios como ofrenda viva, podemos mirar también la flor de harina, su humanidad ungida, el aceite, la humanidad del creyente llena de oración y con poder de resurrección. Todo ello como olor grato de Dios y disfrute de Cristo, nuestro sumo sacerdote. La primera porción de la ofrenda era consagrada a Dios, quemada en el altar como olor grato a Yahvé. Era para el disfrute de Dios. Cristo es la realidad de esa primera porción de ofrenda. Cristo en ofrenda en el altar, en la cruz, para el disfrute y complacencia del Padre. La segunda porción de la ofrenda era para el disfrute de todos los sacerdotes que ministraban dentro del santuario, creyentes santificados en ofrenda para el disfrute de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Pasemos al versículo 16 para seguir aplicando discernimiento a la palabra y entender otras verdades espirituales. Versículo 16 dice: y el sobrante de ella, de la ofrenda, lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Este texto también está lleno de revelación espiritual. Es un cuadro de una realidad espiritual que tiene que ver con nosotros. Escuche y aprenda por favor lo que digo por el Espíritu. La segunda porción de la ofrenda quedaba para ser disfrutada por Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Esto significa que la ofrenda del pueblo consagrada a Dios, él comparte de esta bendición a sus siervos, los que ministran y servían en las cosas sagradas del templo. Mire cómo Dios, la ofrenda que toma de la mano del pueblo, que es cosa santísima para él, la tomaba una porción para él y otra porción para sus siervos que servían en las cosas sagradas. De ahí se toma el principio ahora que nosotros ocupemos de la ofrenda consagrada a Dios y disfrutemos también una parte. También aplica el principio del diezmo, que disfrutamos también en una porción mínima en relación quizá a todo lo que ofrendan o dan el pueblo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. La ofrenda representa también la dádiva del pueblo.
consagrado a Dios. La primera parte era dedicada a Dios. La segunda parte era dedicada a los siervos que trabajaban al servicio de la obra de Dios. Esta porción de ofrenda que tenía que ser comida y disfrutada por los sacerdotes tenía que ser sin levadura. Ojo en lo que estoy diciendo. Dios les concedía una parte a los sacerdotes para que disfrutaran de aquella ofrenda comestible. Había dos requisitos para que los sacerdotes pudieran comer, disfrutar de la ofrenda consagrada a Dios. Tenían que comer la ofrenda sin levadura. La palabra levadura en las Escrituras significa pecado, corrupción. Y únicamente estos sacerdotes comerían si andaban en santidad, sin contaminación. No se puede ni se debe disfrutar, comer de lo santo andando en pecado, en corrupción y en contaminación del mal. Este es el principio para nosotros. Escuche bien, lo santo come de lo santo. No podemos disfrutar de la bendición de Dios, del bien de la ofrenda de Dios si andamos en pecado. Cualquier predicador, cualquier pastor que disfruta de la bendición de las ofrendas, de las dádivas del pueblo, de la iglesia, consagrado a Dios, y anda en pecado, en adulterio, fornicación o en cualquier vicio, no es digno de disfrutar de lo santo. Únicamente lo santo puede disfrutar de lo santo. Lo inmundo no tiene derecho a comer, ni a participar, ni a disfrutar de lo santísimo de Dios. Las ofrendas son santas. ¿Por qué? Porque son dedicadas a Dios, consagradas a Dios. Esta ofrenda permitida para el disfrute del sacerdote y sus hijos tenía que ser comida también en el lugar santo. Esto también tiene una poderosa aplicación. Es decir, el lugar santo significa que siempre y cuando trabajaran, sirvieran y ministraran en el lugar santo. Si trabajaban en el lugar santo, entonces los sacerdotes tenían derecho de comer lo santo. De otra manera, no estaba permitido disfrutar de la porción de la ofrenda comestible. El principio espiritual para nosotros es el siguiente. Escuche por favor. Los que trabajan de lo santo tienen derecho a disfrutar de lo santo. Los sacerdotes tenían que comer la ofrenda en el atrio del tabernáculo de reunión. Dijo Dios, ahí lo comerán. El atrio del tabernáculo de reunión es sinónimo de servir en la obra de Dios. Es sinónimo de ministrar lo santo en el templo de Dios. Pasemos al versículo 17. Bendito es el nombre del Señor. Escuche por favor. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos, a los sacerdotes, por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Explico por favor. Sin levadura, los sacerdotes comerían y disfrutarían la porción de las ofrendas encendidas. Espiritualmente hablando, se disfruta mejor y con toda libertad a Cristo en una vida sin pecado, pura, limpia y santa. Las ofrendas eran cosa santísima para Dios. Todas estas ofrendas expresan al Señor Jesucristo. De ahí la frase cosa santísima, porque son sombra y figura de Cristo y también de la humanidad en redención, consagrada a Dios como olor fragante. Dios estableció compartir con sus siervos, los sacerdotes, sus ministros del santuario, el disfrute de las cosas santas, santísimas, consagradas a Él, como las ofrendas. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por el sacrificio, la ofrenda de flor de harina. El principio espiritual es el siguiente para nosotros. Cuando servimos a Dios, se disfruta mejor a Cristo. Nuestra ofrenda encendida, ungida y olor de vida, de resurrección. Cuando vivimos en santidad delante de Dios,
Dios comparte a Cristo con todos aquellos que le servimos en santidad. Por último, mis amados hermanos, llegamos al versículo 18 para finalizar esta poderosa enseñanza llena de revelación espiritual. En el versículo 18 dice así: todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Yahvé. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Dos cosas quiero comentar de este texto. Los hijos de Aarón, dedicados al sacerdocio, comerían de todas las ofrendas de Dios. Ahora los creyentes santificados, ahora formamos parte del sacerdocio del Espíritu y tenemos ahora el disfrute perpetuo de nuestro Señor Jesucristo y de todas sus bendiciones. Todo lo que era tocado por las ofrendas, segundo aspecto, era santificado. Cristo es la expresión de la ofrenda. Cristo, la ofrenda perfecta. Todo lo que toca, todo lo que entra en contacto con Él es santificado. Bendito es el nombre del Señor. La ofrenda santificaba todo aquello que entraba en contacto con ellas. Muchas áreas de nuestras vidas son santificadas cuando ofrendamos y nos ofrendamos a Dios como olor grato. Oh, mis hermanos, he llegado al fin de esta meditación, hermanos, aplicando el discernimiento a la palabra. Gracias por acompañarnos, gracias por los que mirarán este video más adelante. Reciban saludos desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Saludos, salud y bendiciones. Aleluya. Gloria al Señor.